gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast favorito. Todos tenemos una historia que contar. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, paciente renal desde hace 8 años y actualmente con 4 años de su trasplante renal. Desde Lima, Perú, Eduardo Infante. Bienvenido, Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, un gusto, gracias por aceptar la invitación. Un gustazo tenerte por acá. Y pues bueno, Edu, a lo que venimos. Cuéntanos tu historia. A ver, mi historia arranca en el 2013, ¿ya? En ese entonces yo había comenzado a trabajar en una empresa, en una universidad, y había un campeonato de fulbito. No sé si allá le llaman igual, fútbol, soccer, fútbol. Sí. Entonces, aquí comenzamos hasta hacer las preparatorias para ese concurso, ese juego. Entonces, decidí jugarlo, me fui, pero en ese entonces hacían exámenes médicos básicos de sangre, orina, para ver cómo estabas físicamente. Fui a hacerlo en el trabajo donde estaba y ahí me detectaron que botaba más proteínas de las que yo consumía. Me pareció raro, yo teniendo 24 años, muy joven, entonces raro que tenga eso. Claro. Entonces el doctor me dijo, tú no juegas, el doctor del trabajo, tú no juegas y ve a un nefrólogo. Entonces yo dije, ¿qué está pasando acá? Dije, entonces como que un poco me asusté, me preocupé. Fue el nefrólogo, me hicieron los exámenes, me hicieron una biopsia y ahí salía que mis dos riñones estaban mal. Y detectaron la enfermedad glomerulonefritis membrana proliferativa, que en ese entonces me la detectaron. Era fines del 2013. Entonces el doctor me dijo, hay un tratamiento, son pastillas inmunosupresores, ciertos corticoides para que la enfermedad no tiene cura. La enfermedad solamente se mantiene o se estabiliza y se hace que no avance más. Yo estoy acá, sí me chocó, porque yo era en ese entonces un joven muy proactivo, se podría decir. Jugaba fútbol, tenis, vóley, natación, o sea, me gustaba viajar. Entonces me dijo, vas a tener que tu dieta cambiarla. Comencé ahí poco a poco a no comer carnes rojas, mariscos, ciertas frutas, entonces a dializar las cosas para que el potasio, la sal no me choque, porque mi enfermedad consistía en, si yo comía mucha sal, empeoraría más rápido, ¿no? Claro. Entonces, comencé esa dieta. Recuerdo que cuando el doctor me dijo la enfermedad, sí, como que me chocó. Me chocó, fui con mi madre me dijo, tranquilo, no estás solo, es un proceso y esperamos que Dios todo te lleve con bien. Entonces, comencé a tomar, si no me equivoco, tracolimos y micropalato sódico. Con el tiempo, pasaron 2 años y yo ya me sentía bien, o sea, la enfermedad estaba en estadio 1. Es para explicar que son 5 estadios, ¿no? Va desde el 1 hasta el 5. Entonces yo comencé con estadio 1. El tema fue que pasaron los años y yo me sentía muy bien, obviamente en una dieta especial. La cosa es que el doctor me dijo, pasaron los años, me dijo, ¿quieres continuar? Hay personas que por miedo continúan y hay personas que dicen que no, que hasta acá nomás. Entonces yo me sentía bien, no me sentía mal. Para esto nunca ha sido externo, no tenía ningún dolor, Claro. no estaba negro, o sea, todo era interno, no tenía nada. Entonces yo dije, no, doctor, prefiero detenerme, me siento bien, no se preocupe que voy a cuidarme, voy a seguir con la dieta, porque yo entendía que con la dieta bastaba. Entonces ya, continué. Pasaron los años, 2017, 16 te hablo. Yo dije, a ver, voy a ver cómo voy. Me hice los exámenes y ahí me di cuenta que estaba en estadio 2. Y eso que yo me estaba cuidando. Yo no hacía nada raro, o sea, nada fuera de lo común. Claro. Entonces la enfermedad era muy progresiva. En sí, la enfermedad ya estaba avanzando solita sin yo hacer nada. Exacto. Entonces, decidí cambiar de doctor, porque en ese entonces ese doctor, quería dializarme de una vez. Pero yo leyendo, investigué, dije, no, no, todavía no, eso es al final. Entonces fui a otra clínica con otro doctor y comencé con los mismos tratamientos, otra vez con las mismas pastillas, era en 2016, 2017, y comencé. La dieta, obviamente, ya comenzó a ser más estricta, porque si tú avanzas los estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, ya tu alimentación es diferente, Claro. porque el riñón ya comienza a dejar de funcionar poco a poco. Entonces, el doctor vio que tu enfermedad era muy progresiva, va a avanzar muy rápido. Hagas lo que hagas o dejes de hacer o no hagas, igualito la enfermedad avanza y Total. no hay cura, no hay cura, o sea, es mantenerla. Y me dijo, pero tú puedes vivir con tanto de creatinina, tanto de función renal, o sea, si hay personas que han vivido 14 años sin necesidad de un trasplante, sin necesidad de diálisis y manteniéndose ahí. Es depende de la enfermedad y del organismo, me dijo.
Claro. Entonces ya, Ahí, no sé ahí ya si- te habían dicho tu condición, ahí ya te habían dicho el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, ¿verdad? no, todavía no. Ah, ok. O sea, todavía no, yo no hacía insuficiencia. O Ah, sea, estaba en estadio 2 pero todavía no hacía insuficiencia. ok. Entonces comenzó a pasar el tiempo y justo también llega la pandemia, que nos chocó a todos. Entonces, en el 2019 por ahí, ya yo estaba en estadio 3. Obviamente, o sea, yo no entendía por qué avanzaba tan rápido si yo supuestamente me estaba cuidando, o sea, no Claro. entendía. Entonces, bueno, en ese entonces mis padres eran mi soporte. Las pastillas te hinchan, el cuerpo te cansa. O sea, a mí me cansaba solo subir el primer piso, ya estaba cansado. O sea, la actividad física ya no hacía, solo iba a trabajar y a mi casa, ¿no? Entonces, llegó el 2019, ya estaba en estadio 3, ya. Entonces, el doctor me dijo, preveyendo todo lo que podía pasar, el doctor me dijo, hagamos algo, me dijo, comiénzate a pasar a salud. Acá se llama el sistema público. Yo estaba en el privado, Ok. y ya. Para eso, las pastillas que yo tenía que consumir, yo las pagaba. Y esas pastillas sí cuestan bien caro. Entonces, gracias a Dios, tenía tías en el extranjero que me decían, yo te apoyo con esta medicina, yo te apoyo con esto, entonces me las regalaban. Porque las pastillas es como el cáncer, son muy caras, o sea, son muy Sí, caras y acá particularmente cuesta, ¿no? total. Entonces él me dijo, ese es un proceso, me dijo, y lo ideal es que te trasplantes antes, que no llegues a diálisis porque la diálisis, la hemodiálisis, mejor dicho, te mata tu cuerpo. O sea, la diálisis te consume. Entonces yo dije, bueno, hago el proceso para salud, para el sector público. Entonces hago todo el proceso, pero solo me paso en el tema de nefrología. O sea, yo podía Ok. atenderme en el privado otra cosa, pero solo nefrología para el hospital. Sí, Hice el trámite, acá es de acuerdo a la zona donde vives, no sé cómo será en México. Entonces sí, primero vas a un policlínico, te atienden, luego te derivan y así hasta que llegas al hospital, que es donde te van a atender, ¿no? sí. Entonces, en ese hospital, para esto mi madre es la que me ha acompañado más en este tema. Ella siempre quiso donarme el riñón. O sea, estaba en su mente, en su corazón donar. Claro. Pero yo era un poco reacio. O sea, yo decía, a ver, yo no quiero que nadie me done un riñón porque no quiero que pasen lo que yo estoy pasando. Porque entiendo que esa persona que me dona el riñón se queda sin un riñón y es posible, Dios no quiera, que pueda llegar a diálisis como yo. Claro. Entonces, ese era mi miedo, pues, ¿no? Entonces decía, no, de momento estoy bien. No. Hicimos los trámites para pasarme, como te digo, al sector público, me pasé todo, pero justo llega pandemia en ese entonces y cancelaron todo. Mi mamá ya se había hecho el examen de compatibilidad, ya no estábamos listos para internarnos, para hacer el trasplante. Los exámenes que te hacen 9 exámenes, te revisan todo. Así, si tienes una caries, no puedes trasplantarte Sí, porque tienes que estar sano completamente. Entonces, eso también me chocó. O sea, cancelaron todo. Entonces yo dije, ¿por qué? Entonces no entendía. Entonces, así comenzó a pasar el tiempo, llegué a estadio 4. Al llegar a estadio 4, ya mi cuerpo, o sea, desde estadio 1 a estadio 4, yo casi no sentí mucho. Solo las pastillas que me hinchaban. Entonces, al estar hinchado, yo me cansaba más. Entonces, eso era lo que me chocaba más, ¿no? No poder, no sé, viajar, no poder, hacer mm, cosas que a mí antes me gustaban. totalmente. En el trabajo sí me ayudaron, no me quejo, me dieron todas las facilidades. Llegado el 2020, que fue pandemia, el doctor, gracias a Dios, fue muy bueno porque siempre me adelantó las cosas y me explicó todo. Porque me dijo, adelantémonos, puedes, para tu trasplante es mejor que estés en el salud, en el seguro público. En caso de diálisis, es mejor que tengas una fístula, porque el catéter se puede infectar. En cambio, la fístula es la vena, la unión de la vena con la arteria. Entonces no te va a afectar mucho y vas a poder hacer más cosas que con un catéter no puedes. No Sí, sé, meterte a la piscina, a bañarte, o sea, el catéter te incomoda. En cambio, con la fístula que la tengo acá en el brazo izquierdo todavía, es mejor. Entonces dije, bueno, doctor, hagamos eso. Eso sí fue de manera privada. Ya me hice la fístula en una clínica porque me dijo, es mejor llegar con la fístula ya hecha. ¿Por qué? Porque a veces llegan pacientes y ahí mismo le hacen la fístula, pero a veces no la hacen muy bien, claro. porque de frente tienes que dializar y esas cosas. Entonces me la hicieron en el 2019 por ahí, enero, febrero. Llegó pandemia y yo ya estaba preparado supuestamente para todo. Entonces, me cancelaron la operación del riñón y comencé a dializar, lo que yo no quería, el miedo más grande. Porque te soy sincero, yo antes de todo esto, yo le tenía miedo a las agujas.
de esas agujas, pero la de la fístula o la de es más gorda y eso duele más. Y es el directo a la arteria, porque una a la arteria y la otra a la vena. Entonces, comencé mi tratamiento primero con 1 hora de diálisis para que yo me vaya acostumbrando, de ahí pasaron a 2, pasaron a 3, hasta que me quedé en 3 horas y media por ahí. Ok. Yo comencé a dializar en un centro renal de diálisis, porque hay clínicas de diálisis, pero gracias a Dios me tocó en un centro renal, donde te ponían psicólogo, te ponían nutricionista, te ponían de todo. Y comencé a dializar en las noches madrugadas. O sea, yo llegaba a 9 de la noche a dializar y me retiraba, que 1 de la mañana, 2 de la mañana a veces. Entonces, llegaba con hambre y que me cambió todo. O sea, tenía que acostumbrarme al ritmo porque como dializaba noche madrugada, llegaba y estaba despierto, estaba activo. Entonces quería hacer algo, pero no podía dormir. Entonces al principio eso también me chocó. Me paraba despierto hasta el día siguiente y yo poco a poco agarré el sueño y entendí que era mejor dializar más temprano para no mi sueño acabarlo, ¿no? Entonces me cambié a dializar desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde y comencé a dializar hasta las 9 de la noche. El tema de diálisis se fue chocante porque dependías de una máquina para vivir. Yo ya estaba en estadio 5, ahí recién ya tengo la insuficiencia renal crónica en estadio 5. Recién ya me dicen, también tengo la presión alta. Y en diálisis estuve 9 meses, pero sí fueron chocantes porque iba lunes, miércoles y viernes. Hubo una oportunidad que se me llenó los pulmones de agua, el Uf, corazón de agua. Entonces, y eso que yo ya dejé de orinar, o sea, yo ya no orinaba. claro. Entonces yo tenía que no consumir mucho líquido porque eso iba a afectar a mi peso y a la diálisis. Entonces, pero uno aprende, ¿no? Uno aprende. A veces uno no entiende el proceso, no entiende el por qué pasan estas cosas. Claro. Pero poco a poco yo comencé a ser más fuerte, Sí, porque y yo también, justo eso es sí. a lo que iba. Te quería preguntar, Edu. En este caso llegó la pandemia y con ella pues detuvo todo este proceso de tu trasplante, ¿no? Justo ya cuando estabas listo y en un estadio pues más avanzado, como nos has comentado, ¿cómo viviste tú esta espera forzada ahora sí, sabiendo que tu salud se deterioraba cada vez más, y todo el mundo estaba en pausa? ¿Cómo lo viviste en ese momento? O sea, a mí, como digo, la pandemia no me chocó en sí por el COVID. Yo ¿O por tu estaba, trasplante? exacto, me tocó por lo que yo estaba pasando. Claro, Entonces, sí fue un tema muy delicado, porque anímicamente uno se baja, uno se cae. Entonces, como uno te pones a pensar, dices, dependo de una máquina. Si yo no me dializo, o sea, fui, ahí sí, quedé. Entonces, y en diálisis tú ves varios casos, o sea, hay personas que han muerto en diálisis, hay personas que casi se van en diálisis y tú estás mirando y estás al frente, porque te dializas, bueno, no sé si ahí en México, acá en Perú, en una ronda de 10. Entonces tú ves todo. Entonces, fue chocante a veces que al día siguiente ibas y ya no encontrabas a la persona que estaba al costado o totalmente. a la que estaba al frente. Entonces, como que decías, en cualquier momento uno entra a diálisis, pero no sabe si va a salir o no va a salir o va a regresar. Entonces, en ese tema mis padres sí fueron muy importantes y mi hermano también, mi familia cercana, Claro, que gracias a Dios estuvieron para apoyarme y a pesar de que yo pasaba la enfermedad, ellos también sufrían psicológicamente, porque en sí la enfermedad afecta tanto al paciente como a su alrededor, no total. solamente a una sola persona. Entonces, pero como te digo, gracias a Dios, comencé a depender más de él, a depender más de él y a creer, ¿no? A creer que es un proceso, que no voy a Sí, estar siempre en una máquina, que tengo una vida por delante, aunque ahorita no la vea, pero que poco a poco voy a encontrar un riñón para que yo me pueda trasplantar y cambiar mi vida, ¿no? Fueron 9 meses, como te digo, que sí lo sufrí. claro, Ya, al principio iba con mi papá o con mi mamá, pero después dije, no, no se preocupe, yo mismo soy, yo puedo. claro. Y iba solo porque a veces ellos se quedaban a dormir, pues ahí se quedaban esperando, entonces no me gustaba que se queden esperando. Entonces yo salía y me iba a mi casa, obviamente en taxi, y como todo estaba cerrado, no podían salir muchas personas, entonces la calle estaba libre, entonces a veces no había problemas, entonces con eso. Claro. Oye, y fíjate que, o sea, comentas algo muy interesante respecto a cómo viviste la diálisis y para eso es mi pregunta.
finalmente que entraste a diálisis en esta etapa que habías querido evitar todo este tiempo, Sí. ¿qué significó para ti conectarte por primera vez a una máquina y sentir que dependías de ella totalmente para vivir? O sea, ¿qué fue para ti? ¿Qué pasaba mentalmente por tu cabeza? O sea, mentalmente decía, primero, ¿por qué llegué aquí? O sea, no entendía el por qué. Claro. Yo me había cuidado, yo había seguido lo que el doctor decía al pie de la letra, pero ya no dependía de mí, o sea, ya era algo que escapaba de mis manos y dije, bueno, ni modo, lo evité tanto, pero ya estoy acá. Totalmente. ¿Qué puedo hacer? Luchar, seguir adelante. Depender de, bueno, de mis padres, depender de Dios, confiar en Él y decir, bueno, de esta voy a salir. Entonces, como te digo, las agujas, yo era miedoso a las agujas. Sí. Esa aguja de la fístula es gorda y gruesa. Uf. Mm, Sí, o sea, Es el terror. la primera vez sí me dolió en el alma. Me dolía en el alma. En ese entonces estaba con mascarilla y el protector facial porque era COVID, ¿no? Entonces no podía quitarte nada. Entonces no se notaba que de vez en cuando yo lagrimeaba un poquito, porque el dolor sí era fuerte. Entonces, pero ahí, a pesar de que tú tengas apoyo, tú estás ahí en teoría solo, o sea, tú estás solito en la diálisis. Ya, el tema era ya, yo veía a la gente, había personas, habían niños, habían ancianos, habían personas mayores, habían jóvenes. Entonces, la enfermedad no distingue de raza o de Edad. social, exacto, de edad tampoco. Entonces, sí me chocó, como te digo, pero primero fue una horita. Yo dije, ya, al menos una horita y listo. Pero pasan cosas, se te puede infiltrar, se te puede, no sé, a veces hay enfermeras que son más pro que otras y a veces te ponen mal la aguja, se te puede subir la presión, se te puede bajar la presión, puedes tener comezón en la diálisis. Entonces hay varios factores que sí intervenían, ¿no? Pero poco a poco, bueno, Dios fue bueno y yo aprendí a soportar ese dolor, aumentar, como se dice, el umbral de mi dolor, ¿no? Aguantar un poco más cada vez. Hubo una oportunidad que dialicé 15 días seguidos. Entonces yo le decía, enfermera, más arribita, enfermera, más abajo, le digo, ahí no, o sea, porque 15 días seguidos en el mismo lugar duele. Claro. Entonces, sí, gracias a Dios no me pasó. Lo peor que me pudo pasar es que me se bajó la presión, que ya, que veía todo blanco así. Y la otra que se me subió la presión que la cabeza me quería explotar. Pero siempre he sido yo cuidadoso, ¿no? Siempre he sido yo seguir al pie de la letra. Porque habían compañeros que decían, como me toca diálisis, me tomo una Coca-Cola y me como un chorizo, y como la diálisis me va a ayudar, me lo quita todo. Intenté una vez eso, pero pasé mal la diálisis. Entonces Sí. aprendí y dije, no, o sea, diálisis es diálisis. Después puedo comer, no antes, decía yo. Entonces ahí aprendí, ¿no? Es un proceso. Como digo, estuve, gracias a Dios, solo 9 meses, 9 meses de diálisis. Y llegó el tema del 2021, Wow. ya. Para esto, en el hospital que yo estaba antes, como se canceló todo, tenía que hacer los papeles de nuevo. Pero había unas amigas de mis padres, que era enfermera, que trabajaba en otro hospital. Entonces ella me dijo, tú te pasas a este hospital y yo te apoyo con el nefrólogo. Entonces, dicho y eso, hicimos esas cosas, los planes, todo, me transferí al otro hospital y llegué y le dije al doctor, para que él me pueda apoyar, ¿no? El doctor me dijo, por si acaso, no es sencillo el trasplante. A veces demoran 1 año, a veces demoran 2 años porque tienes que hacerte exámenes. Y esos exámenes depende si está libre o no, si está ocupado, si hay doctores y cosas así, ¿no? Y cada 3 meses son diferentes exámenes, no que un mes tienes todos y así sucesivamente. Entonces dije, doctor, no se preocupe, le digo, usted deme los exámenes y yo me los hago. Entonces, grande fue la mano de Dios que yo hice los exámenes solo en 3 meses. Wow. Solo 3 meses. Wow. Un mes hicieron, eran 9, ¿ya? Porque tienes que estar bien de todo. Sí. Pasé oculista, pasé el tema del estómago, pasé la cabeza, pasé los pulmones, pasé todo. Dentista, todo. Y mi madre también, porque era la par que teníamos que pasar los exámenes. Una comparación pequeña, el tema privado es más rápido la atención. En Sí. cambio, el tema público hay que esperar. Entonces ahí aprendí y mi paciencia fue aumentando, porque ahí tienes que Claro. llegar antes, hacer cola. A veces te dicen, no, está mal logrado el ecógrafo, tienes que ir. Entonces,
Cosas así, o Claro. si no me dicen, hazte el examen en otro lado y vienes con resultados, y decía, ya no hay problema, le digo, yo lo hago y vengo. Y así Claro. comencé a hacer. Y no sé cómo sea en Perú en el tema económico, pero por ejemplo aquí en México, atenderte en un hospital privado esta condición de insuficiencia renal, ya sea diálisis, hemodiálisis y el trasplante, es impagable. O sea, Sí, literalmente no lo puedes pagar, es carísimo. O sea, literal, tienes que quedarte, vender tu casa, vender tu carro y todavía quedas debiendo. O sea, literal, no podríamos pagarlo. Por eso es que la mayoría de los pacientes renales estamos en un hospital público en donde pues, vivimos todo esto que nos acabas de comentar, o sea, de que nos tenemos que atender a que las citas nos las den no para mañana ni para pasado mañana, sino para 6 meses o para el siguiente año, ¿sabes? Entonces eso ahora sí, la diferencia de atenderte en un hospital público y privado. Prácticamente lo mismo que nos comentas que también me imagino que es en Perú en el tema económico, sí, ¿no? igualito. Y además, mira, acá hay una broma a veces que dicen que un riñón vale un depa. Y yo lo comprobé. Un departamento acá está como, un ejemplo, 500.000 soles. Y una operación de riñón está igualito. Entonces, a veces decían, voy a vender, a veces hay bromas, ¿no? Voy a vender mi riñón para comprarme algo. Entonces, era verdad, o sea, quieras entre broma y broma, es cierto, ¿no? Y además, aparte las medicinas, ¿ah? Una cosa es el trasplante y otra cosa es la medicina que tomas luego. Entonces, gracias a Dios, tengo familia en otros países, entonces yo estaba pensando, ¿no? En ese entonces, yo decía ya, si acá está muy caro, en otro país debe estar más barato. Entonces averigüé en Colombia, averigüé en Italia, averigüé en Barcelona, en Madrid. Obviamente estaba más barato, pero después uno se pone a pensar, ¿y el tratamiento después? O sea, ya me trasplanta. Voy con mi madre para allá, pero ¿quién nos atiende? O sea, si pasa algo y el medicamento tengo que comprarlo, entonces una cosa que esté barato, pero lo de ahí, y además nosotros dependemos de pastillas de por vida. No Claro, es que igual digo, ah, ya me sané y ya no tomo, no. Hay que tomar pastillas para controlar el riñón. claro, Entonces es toma de decisiones entre mis padres, mi hermano y yo para tomar una decisión, ¿no? Decir dónde hay que hacerlo. Entonces decidimos, como te digo, hacer esos trámites. El doctor se sorprendía porque decía, o sea, es imposible porque mayormente los exámenes demoran 6 meses y a veces se te pasa esa fecha y tienes que volvértelos a hacer. Entonces, yo lo hice, como te digo, en un mes 3 exámenes, en otro mes tres y en otro mes tres, en total eran 9. Entonces le digo, doctor, deme los otros 3 y así estaban. Entonces, el doctor se sorprendió, no creía cómo era posible. Entonces, pero de ahí yo veía la mano del Señor, la mano de Dios que me ayudaba, ¿no? Como decía, la ciencia detectó la enfermedad o tu diagnóstico, pero Dios me dio la oportunidad de poder volver a vivir, porque en sí esto es un milagro. O sea, yo no pensé estar acá hoy contigo, no claro. pensaba yo seguir vivo, porque es una enfermedad, como te digo, que no tiene cura. O sea, dependes de una máquina y no tiene cura para vivir, mejor dicho, sobrevivir, ¿no? Entonces, llegó el día, yo comencé a dializar. Mira, a mí me operaron, me trasplantaron un 9 de agosto, ¿ya? Pero en el hospital, no sé si allá es igual, te avisan el mismo día o un día antes. Sí, Y tienes que estar con tu celular, así sea madrugada, igual te llamo por si acaso, ya tenemos la cama, vente. sí, Entonces a mí me lo dijeron un 31 de julio, si no me equivoco, un 30 de julio. El doctor me llama o me escribe y me dice, Eduardo, ya tenemos el visto bueno para trasplantarte, necesito que te vengas el día de mañana. Entonces justo ese día me tocaba diálisis. Antes de dializar, te revisan el corazón, el pulso, todo. Entonces mi corazón en ese momento estaba así, de la emoción de que ya iba a trasplantarme, ¿no? Entonces la enfermera me dice, no puedes entrar así a diálisis. Me decían, ¿qué te pasa? No le digo, es que el doctor me da la noticia de que pasado mañana ya voy a hacer mi trasplante. Entonces me dijeron, ya, pero igual tranquilo. Entré a la sala y al día siguiente fue con mi mochila y mi mamá a hospitalizarme. Entonces yo me hospitalizo. Te soy sincero, nunca había pisado un hospital. Nunca en mi vida. Siempre había sido clínica, clínica, clínica. Y no sé cómo es allá, pero a veces tú sientes que acá el hospital puede ser, no sé, antiguo, puede ser tal vez feo, pero es muy bueno en sí ya. Pero era muy tétrico, muy no me gustaba. Pero yo dije, ya estoy acá, o sea, he llegado hasta aquí, no para decir que por esto no me gusta y no lo puedo hacer, no, o sea, toca y ya, pues. Entonces me internaron, me hicieron, acá rato me hacían la prueba del COVID, porque como estábamos en COVID,
Y en ese entonces no había trasplante cadavérico, porque hasta el muerto o el cadáver tenía todavía COVID. Claro. Entonces, paraba con mascarilla, fue el psicólogo a revisarme. Por acá, no sé si cómo es allá, pero acá solo te puede trasplantar la familia. Amigos no. O sea, tiene que ser familiar directos o tener el apellido, ¿no? Entonces solo puede ser papá, mamá, hijos, hermanos. Entonces, pasó una semana y internaron a mi mamá también. Ya estábamos preparados, todo listo. En la operación del trasplante, en mi caso, fue eso de las 2 de la tarde y yo regresé en la noche. Ya lo único que recuerdo es que me llevaron, yo estaba nervioso y con frío. Me pusieron en la sala de operaciones, me dijeron qué música te gusta y no recuerdo más. Y ahí me sedaron y salí. Entonces, acá en Perú, no sé si es igual allá, en los 3 primeros días después del trasplante, hay un técnico y una enfermera contigo las 24 horas. Me quitaron celular, me quitaron todo y yo nada más dependía de ellos. Entonces, y no podía bañarme, no podía comer, o sea, porque tu función renal tiene que estar, y la primera vez que orinas es para ellos esa, wow, para mí también, ¿no? Comencé a orinar, me decían, no para de orinar, no para de orinar, yo feliz, porque a tiempo que no miccionaba, mejor dicho. Entonces, poco a poco ya me iba estabilizando y de ahí fue el tema que mi mamá se puso un poco mal, ¿ya? Porque, a ver, en nuestro caso, nosotros somos ese 2% que no puede pasar y pasa. Supuestamente te ponen titanio en la operación y las grapas, pero se les infectó a mi madre. Entonces, un poco más de infección llega a la sangre. Entonces, esto obviamente me lo contó después, porque obviamente en ese momento que yo ver que mi mamá está mal supuestamente por mi culpa, por donarme un riñón, como que me iba a chocar horrible y no me iba a dejar a mí recuperarme lo más pronto posible. Claro, claro. Entonces, como digo, esto me enteré después. Entonces, pero gracias a Dios mi mamá no murió, mi mamá sigue conmigo, pero sí, o sea, cuando te trasplantan no te cuentan lo que pasa, o sea, no te cuentan cómo va a ser, tú lo vives, porque si no, la mayoría no le gustaría trasplantarse, pero al final el trasplantarse o el donar un órgano es muy bueno y es un ejemplo para las demás personas, porque te Total. cuento, ahí habían, por ejemplo, personas que le iban a donar el riñón, un sobrino creo, pero al final no le donó. Entonces, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces ahí yo entendí, no, no es fácil donar, pero el donar salva vidas y muchas Totalmente. vidas. Y a eso es a lo que iba. Después de 9 meses me comentaste de De diálisis, diálisis. llegó este trasplante con tu mamá, que ella es donadora. Ella estuvo, ahora sí como nos cuentas, al límite con su vida y ni siquiera te diste cuenta de todo esto. Entonces, ahorita que están bien, ahorita que tú estás bien y ella está bien, ¿qué emociones se despierta en ti cuando piensas en ese acto de amor tan radical que literalmente hizo tu madre? O sea, yo le digo, he vuelto a nacer. Para mí yo tengo dos cumpleaños, el cuando nací de verdad y cuando ahorita el trasplante, ¿no? Porque, o sea, madre es madre, dicen, ¿no? Y ella da la vida por sus hijos y de verdad le agradezco. Ahora yo soy quien está al pendiente de ella, en el sentido de que en esa oportunidad, o sea, al principio, como te digo, yo decía, no, tenía miedo, ¿no? De que te pueda pasar algo por el simple hecho de donarme. Pero después entendí que no, o sea, no voy a robarle supuestamente la bendición o el amor que ella desea darme por el simple hecho de yo decir no, o sea, aceptar el regalo, porque es un regalo ahorita, porque estoy viviendo por segunda vez. Entonces, como digo, es un milagro. Y no hay nada más bonito que un familiar te done su órgano, ¿no? Porque esa emoción, esa empatía que tienes con la persona, entonces es muy, muy bonito, ¿no? Muy emocionante al saber que gracias a ella he vuelto a nacer, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo fue para ti toda esa recuperación del trasplante? No sé si también sea allá en Perú igual, pero acá al momento que te trasplantes tienes que estar 100 días aislado en tu cuarto, con la mayor higiene, con la comida cocida, con las verduras cocidas, o sea, con todo, todo higiénico. No sé si sea allá igual.
Pero ¿cómo fue para ti ese proceso de la recuperación? O sea, sí, es igual. Son 3 meses acá, ya, que va por ahí más o menos, 100 días acá, 90. Pero en mi caso, yo llegué a mi casa, ya apartaron un cuarto donde los 3 primeros meses no podía ver a nadie, ¿no? No podía recibir visita, animales tampoco, entonces estaba bien aislado, con la mascarilla puesta. Y el tema fue el caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque traía la herida, dolía un poco. A mí también Entonces, me gustó mucho eso. y además que no podías estar, o sea, ya había estado tanto tiempo echado que ya echado no quería estar. Entonces, te soy sincero, parecía así como una persona que está con un bastón, algo así estaba, porque caminaba suave, a veces me agarraba de las paredes, para sentarme era todo una procesión, que suavecito, para levantarme, no podía yo dormir boca abajo, porque ni boca abajo podía estar porque dolía, ¿no? Entonces, poco a poco comenzó bueno, a mejorar, ¿ya? A ese dolor perderlo, pero tenía que ir yo a controles al hospital. Hoy Sí, iba con silla de ruedas, los controles eran cada 15 días, ¿ya? Entonces, iba con sillas de ruedas, como que al principio era chocante, o sea, verme hacia yo decía, ya estoy sano, pero todavía no puedo hacer, mis cosas, ¿no? Yo pensé que te trasplantaban y ya listo. No, sí, es un proceso, o sea, todo desde antes era un proceso. Entonces, poco a poco, y el dolor al bañarme también, o sea, poco a poco yo iba mejorando hasta que pasaron unos 3 meses, pero en ese entonces el doctor me dijo, tú todavía no puedes regresar al trabajo, es mejor que estés, en sí yo estuve un año, ¿ya? Encerrado, se podría decir, aparte de los de pandemia, ¿no? Entonces yo regresé recién el 2023 en agosto, ya que el doctor me dijo, ya eres libre, ya puedes resintarte a la sociedad, puedes hacer tu vida de nuevo, igual ten presente que siempre tienes que tomar 2 pastillas a la hora, no te puedes olvidar de tomar tus pastillas, poco a poco vas a poder hacer tus cosas. Obviamente hay comparado de antes, hay 3 cosas que ya no puedo hacer, pero hago más cosas, ¿no? Antes no podía comer ciertas cosas, pero ahora solo tengo 3 limitaciones, que es bajo en sal, eso va a ser de por vida, evitar preservantes y conservantes y tratar no fumar ni tomar, que no lo hago. Entonces, pero de ahí ya gracias a Dios puedo viajar, puedo hacer deportes, puedo ir a reuniones. Entonces, como te digo, cambió mi vida, ¿ya? El trasplante cambió mi vida. A veces que la gente no entiende, porque te preguntan, ¿no? ¿Por qué no puedes comer esto? ¿Por qué no puedes hacer esto? O sea, a veces cansa explicar a las personas, es por esto, por esto, por esto, pero o sea, como se puede decir, es un ejemplo a los demás de lucha, ¿no? De fuerza, de fe, de que hay enfermedades que pueden ser incurables, pero siempre hay una solución a largo, mediano plazo, ¿no? sí, ¿Y qué es? totalmente. Ujú. Totalmente, totalmente. Y creo que justo eso acabas de decir y creo que también es un buen mensaje que le podemos dejar a muchos pacientes que nos ven, que están esperando un trasplante, porque honestamente no sé si te has topado, pero mucha gente cree que el trasplante es el final feliz, pero en realidad es el inicio de una nueva etapa, de nuevos retos. ¿Qué verdad es que pocos cuentan sobre el trasplante descubierto en estos 4 años de tu trasplante? Por ejemplo, o sea, a ver, ¿qué verdades? Te pueden decir que el trasplante es rápido y no duele. Eso es mentira. O sea, sí vas a pasar dolor. O sea, no es que va a ser que no vas a sentir nada. O sea, sí vas a pasar dolor. Porque a mí, por ejemplo, te ponían acá, no sé si acá en la arteria, te ponían sí, te pusieron, o me pusieron una aguja para medirme. También te ponen ciertas cosas en tu cuerpo, que después tienen que quitártela. O sea, no es que tú llegas, te hacen el corte, te ponen el riñón y te retiras. No, no es así. Entonces, o que también decían que los medicamentos, ¿no? Porque a veces, como te digo, en salud falta medicamentos. No sé si ella también. Que Claro, se acaban. O sea, no te dicen todo, o sea, tienes que estar otra vez haciendo cola. O sea, sí, eso de hacer cola siempre lo vas a hacer, siempre lo hago. Depender de medicamentos, o sea, algunos piensan que ya te trasplantaron y solo ya no tomas nada. No, pues, ahora sí, yo tomo solamente ahora 1, 2, 3 pastillas. Obviamente, todo va cambiando, ¿no? Antes tomaba como 20 pastillas diarias,
Sí, 25 claro, pastillas diarias, ahora tomo solo 3. Entonces hay claro. cosas que uno las ve de lejos, pero no piensa que van a llegar a pasar, ¿no? Sí, y lo Y importante, ¿no? No sé si tú también lo has vivido, pero lo importante de tener un estilo de vida saludable, no solamente dietas, un estilo de vida saludable me refiero a todo en conjunto, tanto tu cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable y cuidado mental. No sé qué tanto piensas que sea indispensable o que sea importante esto para una persona trasplantada. o sea, es muy importante porque si tú no te cuidas, si tú no sigues esas de tomar pastillas, de una dieta balanceada, de no abusar de ciertas cosas, de no hacer ejercicio, tu riñón no va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, poco a poco, por ejemplo, yo de vez en cuando hago ciclismo, hago natación, practico, obviamente deportes que no afectan al riñón, porque el riñón está entre la vejiga, el muslo derecho y el abdomen. Un golpe ahí y fuiste. Claro, Entonces, hay deportes que ya no puedo hacer por mi cuidado, ¿no? También el tema mental es muy importante, porque en todo este proceso uno ve cosas que antes no veía o nunca vio. Entonces, tú o juegas o estás con la muerte muy así, muy pegado. O sea, es un tema, la enfermedad es un tema que choca a muchas personas y si no tenemos nuestra mente centrada, en este caso, te va a chocar un montón, ¿no? Tienes que depender de algo. Entonces yo dependía, como te digo, de Dios, porque entiendo que a pesar de lo que pasé, Él siempre tuvo el control y gracias a Él tengo el milagro, ¿no? Ahorita. Porque bueno, la fe también, porque ahora vivo por fe, ya como te digo, porque yo no sé qué puedo pasar mañana. Como digo siempre, el spoiler de mi vida es que siempre va a haber medicamentos. El spoiler de mi vida es que siempre van a haber hospitales. Entonces, siempre va a haber eso. Entonces, las personas que quieran acompañarme, bienvenidas, ¿no? Y las personas que no, bienvenidas también, porque, o sea, he aprendido a no depender de personas, a depender de Dios, de confiar en Él, que pase lo que pase, o sea, yo voy a estar bien, ¿no? Sé que duele, sé que cuesta, pero, siempre hay que estar con mente positiva para poder, seguir adelante, ¿no? totalmente. Y creo que le diste al clavo, justo a la pregunta que ya últimamente estamos haciendo en este podcast, que nos invita como a reflexionar también de toda nuestra historia antes de pasar al siguiente parte del podcast. Y la pregunta es directa para ti. Mirando hacia atrás, desde aquel joven que iba a jugar fútbol en el 2013, 12, Ujú, sí. hasta el hombre que eres hoy, ¿cuál dirías que ha sido la transformación más grande que te dejó la enfermedad renal? Yo diría la revolución más grande, el de confiar más en Dios, ya depender más de Él, porque a veces estamos tan bien, a veces estamos gozando, pero no nos damos cuenta que una enfermedad puede cambiar todo, ¿no? Que una enfermedad literal te puede tirar al piso, literal te puede bajar todo, pero si tú no tienes metas, no tienes sueños y no confías o no tienes fe, no vas a llegar a nada, ¿no? Porque la depresión sí existe, la depresión a veces nos tumba, pero no es centrarnos en el problema, ¿no? Es centrarnos en la solución, en lo que puede venir más adelante. ¿Esto para qué sirve y esto para qué me ayuda a continuar, ¿no? Porque si yo me quedo en la enfermedad, yo mismo me deprimo, yo mismo me encierro, yo mismo me aíslo de los demás, entonces yo mismo entendí también que, o sea, por más que estés enfermo, tienes que estar feliz, aunque no se entienda, no se comprenda, pero tienes que poner de tu parte, o sea, porque enfermo, como dice, enfermo que come, no mueres. Enfermo que no se anima o no está, no se arregla, enfermo que no se cuida, o sea, tú mismo vas a hacer que caigas y caigas y caigas y eso no es dable, ¿no? Entonces yo entiendo que esto me ayudó mucho a confiar, como te digo, más en el Señor, no en Dios, depender más de Él, porque la vida no está comprada, o sea, la vida, yo mañana o mañana podemos partir, entonces no disfruté, no viví, entonces no di ejemplo, entonces a eso voy, ¿no? Totalmente. Y no sé si tú has sentido como este cambio, yo lo sentí mucho a partir de toda esta, de este diagnóstico, pero yo siempre he dicho que se nos despertó un superpoder, el superpoder de valorar los pequeños detalles que la vida nos da, de entender que la vida es tan efímera
que en cualquier momento podemos irnos, que disfrutamos más nuestra vida porque sabemos y hemos estado más cerca de la muerte. Entonces, al estar tan cerca de esa conciencia de que nos despierta a poder disfrutar cada detalle, pues los valoras mucho más. Valoras detalles como tomar agua, valoras detalles como volver a hacer pipí como tú lo hiciste, Exacto. valoras detalles como estar con tu familia, valoras detalles por comer algo rico, que te sepa la comida, o sea, valoras detalles de viajar incluso, o sea, de disfrutar tu trabajo, todos esos detalles creo que los empezamos a valorar y los empezamos a atesorar como si fuéramos millonarios, literal. Entonces, Valoras pues, más el tiempo, valoras más ajá, el tiempo, esos segundos, esos minutos que antes decías, no, pues, o sea, puedo hacerlo mañana, o sea, no, o sea, valoras el momento, el instante, así sea como tú dices, algo simple, tan sencillo, ahora lo valoras más, ¿no? No, como se dice, no desperdiciamos tiempo, porque ya sabemos que hemos estado casi para la muerte. A veces yo digo, ¿no? La muerte es mi amiga, claro. porque has estado jugando o estás en la línea de casi irte para el otro lado, pero ahora se valora más, ¿no? Que a las personas a veces no lo entienden, pero estos minutos, esos segundos cuentan más, ¿no? Claro, totalmente. Y sí, creo que eso también nos ayuda mucho a sobrellevar toda esta condición, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, Edu. Gracias por compartirnos. Con esto pasamos a la siguiente etapa de este podcast. ¿Te parece si leemos las preguntas y respuestas que nos puedas decir respecto a los que nos dejaron en Facebook e Instagram? ¿Ya? ¿Te parece si las empezamos a leer? Perfecto. Vamos a leer de la primera persona. También vamos a leer personas que estén aquí conectadas si tienen alguna pregunta con mucha confianza. De Ara9317DL dice: ¿Tienes alguna meta o sueño que ahora estés persiguiendo con más fuerza? Con más fuerza. Por ejemplo, sí, tratar de conocer o viajar más, ya, porque la enfermedad me detuvo mis viajes, ya, y me gustaría viajar más, conocer el mundo, porque antes no lo podía hacer. Y creo que ahora sí ya tengo el tiempo y la vida para hacerlo. Totalmente. Y creo que hay algo que muchas personas no entienden, que nuestras metas pueden cambiar. O sea, literalmente estando en diálisis o hemodiálisis, tus metas pueden ser tan grandes como sobrevivir cada día. Y eso es súper válido, de Sí, verdad. Y de verdad quiero que lo entiendan, que no porque no estés viajando, no porque ahorita no estés haciendo cosas que te gustarían hacer en este mundo, no significa que no estés siendo exitoso. Creo que hay etapas de nuestra vida en que nos invita a poner altos y a poder enfocarnos en otras cosas. Y hay otras etapas de nuestra vida que ahora sí ya nos da la energía y el tiempo para poder hacer este tipo de cosas como viajar. Entonces creo que eso es el bonito contraste que da una persona que está en una terapia sustitutiva como diálisis, hemodiálisis, a una ujú, persona plantada. Literal, como tú lo has dicho, nos dan otra oportunidad de vivir y cumplir nuestros sueños. Entonces, esto también es un buen mensaje para todas las personas que nos estén viendo y un claro ejemplo, Edu, que acerca de la donación de órganos, que por sí, favor, si están viendo esto, vean el cambio que literal puede hacer una donación. Literalmente le estás dando una oportunidad para seguir cumpliendo tus sueños. exacto. Perfecto. Vamos a leer la otra pregunta de KRNM Reyes. Dice: ¿qué pequeño detalle cotidiano ahora valoras muchísimo más? El miccionar, el orinar, porque antes no orinaba, o sea, Claro, no podía, ¿no? Y eso, aunque no crean, es algo puede ser muy simple, pero ayuda a tu organismo a botar todo lo que no te sirve. Entonces, antes yo lo retenía, por eso estaba negro y por eso ahora lo disfruto más, ¿no? sí, totalmente. Sí, yo siempre les he dicho que está muy infravalorado hacer pipí y tomar agua, la verdad. O sea, Exacto. ¿no? Y antes yo no tomaba agua, o sea, no me gustaba, pero ahora tomo agua, 2 litros, lo que me recomiendan, ¿no? O sea, Y cambian es tan, tus hábitos. y es tan rico tomar agua, de verdad. Exacto, A sí. todas las personas, de verdad no saben lo delicioso que es tomar agua. Así que si Es ustedes verdad. pueden tomar agua, tomen, de verdad, tomen todo el agua que su cuerpo les pida. Perfecto, pues muchas gracias, gracias, Edu, nos encantó pues todas estas respuestas que nos acabas de dar, toda esta historia que nos acabas de compartir. Y pues bueno, con esto terminamos este episodio
Pero antes de terminar este episodio, nos gustaría que nos dejaras un consejo. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que han pasado un proceso similar al tuyo o un proceso de alguna enfermedad? ¿Qué consejo le darías? Primero, que no se rindan, ¿ya? Que el proceso puede ser largo, ya que tal vez no pueda haber cura, pero si uno depende de Dios y confía en Dios, este, pases lo que pases, al final vas a ver la luz, ¿ya? Sea un trasplante, sea no sé, cualquier enfermedad, siempre van a haber momentos de dar gracias a pesar de todo, ¿ya? Y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que hay que confiar nomás en el plan, que solito va a actuar y vamos a sobresalir y salir adelante, ¿no? Como yo, que antes no creía que iba a estar acá contigo, pero ahora ya tengo una vida nueva y entonces, y obviamente siempre con los cuidados que te dan los médicos, sea la enfermedad que tengas, ¿no? Totalmente, sí, creo que también esa parte de la fe, que hemos tocado mucho ese tema, es creo que de las cosas, de los pilares que te sostienen en momentos que estás roto. O sea, literal, tu fe, tu confianza en Dios o en lo que tú creas, creo que eh, te sostiene en esos momentos más difíciles y creo que es un buen consejo, la verdad, porque muchas personas no entienden por lo que están pasando, pero para eso es la fe, para entender que aunque no creas, aunque no veas, creas lo que va a pasar en ti y que todo es para un proceso, ¿no? Claro, hay la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción. Total. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues bueno, qué gran consejo, la verdad, Edu. Con esto terminamos este episodio. Gracias por platicar. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales, en donde te podamos seguir? ¿Alguna persona que te quiera pedir un consejo? No sé. O sea, me pueden seguir en mis redes sociales, que es guión bajo yeune.9. Es en Instagram, que es la que más uso. Y cualquier cosa que deseen preguntar al respecto de, no sé, de la insuficiencia renal, algo del trasplante, donación de órganos, con gusto los apoyaré. Súper bien, súper bien. Pues muchas gracias. Gracias, Edu, por compartir tu historia y a toda la gente que escuchó y vio este podcast, les agradecemos. Les mandamos un fuerte abrazo y ya sabes que si tú también tienes una historia que contar, escríbeme, queremos escucharte y pues nos vemos en el próximo episodio de Todos Tenemos una Historia que Contar. Muchísimas gracias por compartir, Edu. Un placer Bueno, conocerte. un placer igualmente, Chio. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo. Bendiciones. Chao.